Más de vida, porque es muy importante que los que estamos aquí sigamos en el camino del Señor. Amén. Yo quiero exhortarles un poco antes, un momentito, pedirles, hermanos, que no, como dijo el Señor que iba a ser los últimos tiempos, que el amor de muchos iba a enfriar por la multiplicación de la maldad, el amor de muchos iba a enfriar. Amén. Entonces debemos estar conscientes de eso y no dejar por nada a nuestro Señor. Hay que asistir, hermanos, hay que perseverar en la palabra, en todo lo que nos pide el Señor, la oración, el ayuno, el no dejarnos de congregar, todo lo que implica el ser un cristiano. Amén, hermanos. Amén. Bueno, vamos a entrar a la palabra del Señor. Les voy a pedir por favor que me acompañen al libro de Génesis. Génesis 9. Vamos a leer ahorita el 24 y el 25. Amén. Cuando lo tengamos, ponemos de pie para leer por reverencia la palabra de nuestro Señor Jesús. Amén. Dice así la palabra del Señor en Génesis 9, versículo 40. Y despertó Noé de su embriaguez y supo que lo había hecho su hijo más joven. Y dijo: maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Amén. Amén. Ahí nada más vamos a detenernos. Vamos a orar, hermanos. Padre bendito, te damos gracias por este día, por estar aquí en tu casa, en tu presencia. Solicitamos de tu Santo Espíritu para que sea Él ministrando a su pueblo a través de mi persona. Te damos gracias por esta palabra en el nombre de Jesús. Amén. 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 Puede tomar su asiento, hermano. Miren, hermano, vamos a leer este capítulo 9, desde el versículo 18 lo vamos a ir desarrollando. Amén. Dice 9:18. Sabemos que Noé, pues obviamente después de que fabricó el arca y vimos todo eso, la travesía que los días que duró y todo eso, pues bueno, al fin llegó a tierra. Amén. Dice así el 9:18. Y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Y Cam es el padre de Canaán. Primera vez que menciona ahí a Canaán. Pongamos atención en eso. Estos tres son los hijos de Noé, y de ellos fue llena toda la tierra. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña, y bebió del vino y se embriagó, y estaba descubierto en medio de su tienda. Ya en Génesis habíamos visto que cuando el Señor tuvo que cubrir la desnudez de Adán y Eva, así cuando pecaron. Y aquí nuevamente sale lo de la desnudez, ¿no? Que bebió, dice el 21, y bebió vino y se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda. El 22, y Cam, padre de Canaán, por segunda vez menciona a Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros, y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que había hecho su hijo más joven. Y lo que leímos, y dijo: maldito sea Canaán. Pero ¿por qué Canaán, hermanos? Sería la pregunta, si no había nacido todavía Canaán. Amén. Vemos en el 18 que los hijos que habían salido de la barca eran Sem, Cam y Jafet. Entonces desde aquí ya hubo una maldición, ¿sí?, de Noé hacia Canaán cuando aún no había nacido. Maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Y dijo más: bendito por Jehová mi Dios sea Sem, y sea Canaán su siervo. Engrandezca a Dios a Jafet y habita en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Nuevamente Canaán y la servidumbre. Amén. Y el 28 dice: y vivió Noé después del diluvio 350 años. Fueron todos los días de Noé 950 años, y murió.
Amén, hermanos. Miren, esta palabra que el día de hoy quiero compartir, que el Señor puso en mi corazón, es con respecto a que muchas veces me han preguntado muchos hermanos cristianos, hermanos en la fe, nacidos de nuevo, hermanos que ya llevan en la iglesia, incluso algunos son servidores, que si las maldiciones se heredan. Esa es una pregunta que ahorita les lanzo a ustedes. ¿Ustedes qué piensan? ¿Las maldiciones se heredan? Bueno, vamos a descubrir a través de la palabra de Dios. ¿Amén? ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Amén. Si vemos cuando el pueblo de Dios estaba cautivo en Egipto y que lo sacó con mano firme, con mano dura, de las manos, de las garras, por decirlo así, de Faraón, ¿hacia dónde lo tenía que llevar? Al pueblo, hacia Canaán, ¿no? ¿Y por qué si había una maldición? ¿Por qué el Señor quiso llevar a su pueblo a Canaán si ya había una maldición de Noé hacia ese lugar, hacia ese pueblo, hacia esas tierras? Porque el Señor, hermanos, siempre ha querido que la iglesia, que su pueblo cambie a la gente, y no que la gente cambie a su pueblo, que desgraciadamente ha pasado en nuestros días en la iglesia, ¿sí? Que muchas cosas del mundo se han metido a la iglesia, como lo platicábamos en la mesa de diálogo, con esas falsas doctrinas de prosperidad, de payasos que vienen a los altares a hacer espectáculos de música rapera y todo eso. El Señor siempre quiso y ha querido que en aquellos tiempos su pueblo pudiera cambiar a esa tierra. Y ahora es lo que nos pide a nosotros, que cambiemos a la gente de afuera. En aquel lugar de Canaán vivían los amonitas, los moabitas, los filisteos. Sin embargo, el Señor llevó ahí a su pueblo, porque Él quería que cambiaran. Y mira, le voy a dar un dato. Los filisteos, que fueron por mucho tiempo enemigos de, ustedes lo saben, de Saúl, de David, eran 5, estaban divididos en 5, que era Gaza, Askelón, Asdod, Ecrón y Gat. Por eso se dice también que fueron las 5 piedras que tomó David cuando venció a Goliat. Sí, hay varias teorías sobre eso, pero eso es algo muy importante. Entonces, vemos que el Señor llevó a su pueblo a esa tierra, ¿sí? Y sabemos que quien ya no entró fue Noé, sino que el que entró y tomó esa tierra fue Josué. Amén. Y sabemos de 2 espías que Josué mandó a investigar y a indagar en la tierra de Canaán cómo era la situación, donde dice la palabra de Dios, donde fluye la leche y la miel. Y también eso hay que aclarar, porque fluye la leche y la miel, muchos van a decir, pues ha de haber millones de vacas, ¿no? Porque fluye la leche. No es así. Es donde fluyen las palmeras y los dátiles. Amén. Porque eso también, miren, hermanos, tal vez parezca broma, pero muchas veces, como la pregunta de las maldiciones, mucha gente del pueblo de Dios, mucha gente cristiana, mucha gente que ha sido convertida, no de ahora, sino de muchos años, tiene muchas dudas. Por eso es que yo hago énfasis cuando tengo la oportunidad de compartir con el pastor en la mesa de diálogo, que cualquier pregunta que tengan, hermanos, coméntenla, duda, así sea la más, que crean que no es importante, o sea, la más común, díganlo al pastor y él nos puede sacar de esa duda, porque muchas veces vivimos en la oscuridad, muchas veces no tenemos la luz del Evangelio, y el Señor vino y nos dejó este Evangelio para que sea nuestra palabra más segura, en la cual debemos hacer caso. Amén. O sea, tener mucho cuidado con eso y no tener miedo, o sea, de decir, ¿por qué no voy a preguntar si tengo esta duda? ¿Por qué esto? Y no debemos de tener ningún temor. Amén. Aquí está nuestro pastor y está dispuesto a contestar nuestras preguntas. Amén. Entonces, cuando José les comentaba, mandó a los espías a esa tierra. ¿Cuál era el lugar donde fueron 2 personas las que fueron? ¿Cuál sería
lugar donde podrían pasar más inadvertidos esos espías, ahí ya estando dentro de la tierra de Canaán. Y no olvidemos ese dato, que estaba maldecida por Noé. El lugar donde fueron y se perdieron estos hombres entre la gente, entre la multitud, fue a un prostíbulo, un lugar donde había prostitutas. Amén. ¿Por qué? Porque ahí la gente iba a decir, bueno, pues aquí salen y entran hombres a todas horas. No iban a poder saber que estas dos personas llevaban otro objetivo, sí, que era el de investigar cómo estaba la situación. Porque Josué dijo, no, la otra vez me la hicieron, cuando habíamos mandado los de cada tribu, llegaron con datos de que no se podía tomar la tierra. Sin embargo, esta vez nada más enviados. Entonces ahí la casa de ese prostíbulo donde fueron estos espías era de Rahab, la ramera. Amén. Y cuando lo recibe, Rahab era la dueña del negocio, no sé cómo se pueda decir eso, y ella les dijo a ellos, yo sé todas las maravillas que hizo el Señor, cómo lo sacó con mano enérgica de Egipto. ¿Sí? Yo sé que esta tierra en la que habitamos la va a entregar en sus manos. Fíjense, hermanos, muchas veces los impíos confiaban más en Dios, en el Dios de los israelitas, que los propios israelitas. Entonces vemos que esta mujer les dijo y que les iba a ayudar, que no los iba a delatar. De hecho, los espías le dijeron, si no los delatas delante del rey, nada más cuelga este cordón rojo y nosotros vamos a respetar, ¿cómo se llama?, esa casa. Y sabemos cómo fue la toma de Jericó, hermanos. Sabemos cómo cayeron las murallas. No se lanzó ni una sola flecha, ni una sola jabalina, nada. Las murallas cayeron, pero no cayeron por manos del hombre, cayeron por el poder del Señor. Hermanos, sí, es muy importante ver cómo el Señor siempre nos va a dar la victoria, ¿sí? Sin embargo, sabemos que esta dama, Rahab, tenía una maldición, ¿sí? Y que viene desde Noé. Por eso la pregunta es, ¿fue correcto lo que hizo Noé de haber maldecido a Canaán? No, no fue correcto, pero sin embargo lo hizo, hermanos. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando nosotros también lanzamos palabras sobre nuestros hijos, sobre nuestros nietos, porque luego decimos, y perdón por la expresión, válgamela, que a veces decimos, muchacho, tarugo, tonto, o lo empezamos a ofender, esto no se hace, o ¿por qué no puedes aprender en la escuela las multiplicaciones, qué sé yo? Y lo empezamos a decir cosas que no debemos de ser, y menos nosotros como pueblo de Dios. No debemos de empezar a hacer esta maldición, porque vemos que aquí Noé ya había maldecido esta tierra de Canaán. Amén. Y sí, Rahab sabía que iba a ser entregada la tierra a la gente, a los israelitas, a los hebreos. Dice, ¿por qué? Porque ellos tenían confianza y sabían de las maravillas que había hecho el Señor. Miren, hermanos, quiero que me acompañen por favor a Ezequiel 18:19. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Dice así en el nombre de Jesús. Y dijereis, ¿por qué el Hijo no llevará el pecado de su Padre? Porque el Hijo hizo según el derecho y la justicia, guardó todos mis estatutos y los cumplió de cierto, vivirá. El alma que pecare, esa morirá. Y el Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Hermanos, entonces yo les tengo una respuesta el día de hoy. No, para los nacidos de nuevo, para los hijos de Dios,
no se transmiten las maldiciones generacionales. Miren, vemos en Éxodo 25, y mucha gente me lo citaba, el Señor visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Pero yo le digo, pero pues termínelo de los que me aborrecen. ¿Hay alguien aquí que aborrezca al Señor Jesús? Porque entonces no sería hermano, ya conocido. Entonces, hermanos, no se transmiten las maldiciones, amén. Cuando venimos al Señor Jesús, dice su palabra, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Somos una criatura, hermanos. Entonces, no tengamos por excusa el decir, es que yo tomo porque mi papá tomaba, porque mi abuelo tomaba. Si usted tomó el día de ayer y dice es porque mi papá tomaba los sábados, no, usted tomó porque quiso tomar. Si usted pecó es porque quiso tomar. Si usted se fue con otra mujer o otro hombre es porque usted lo quiso hacer. Amén. Porque el Señor viene y pum, corta todas las maldiciones. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hermanos, esto viene también a colación cuando en Juan 9 le preguntan al Señor Jesús los discípulos, ¿quién pecó? Para que naciera ciego o sus padres. No, hermanos, no pecó ni pecaron sus padres. Nació ciego para que se manifestara la gloria del Señor Jesús, para que le diera la vista. El Señor Jesús quiere dar vida y vida en abundancia, hermanos. Sí, las maldiciones ya no están, ya no son con nosotros. Sí, hermanos, hay que saber que eso ya pasó, nosotros somos nuevas criaturas. Miren, la persona que estuvo más cerca del Señor en el Antiguo Testamento fue el rey David, y decía el Señor que es un hombre conforme a mi corazón. Y en el Nuevo Testamento fue el apóstol Juan, fue el que decía que era el apóstol del amor, ¿sí? El que se pudo recostar en el pecho del Señor, ¿sí? Y el apóstol Juan, en el capítulo 4, en el capítulo 4 nos dice, nos habla la palabra del siervo, ¿sí? Y nos muestra que el Señor es dueño del espacio. En el capítulo 5 nos dice del ciego de Betesda, amén. Nos dice del tiempo. En el capítulo 6 nos habla de que caminó sobre las aguas, amén, y de la multiplicación de los peces. Y en el 9 nos dice de las maldiciones de esto que acabamos de mencionar, que él, no había nacido ciego por culpa de él o por culpa de sus padres, nació ciego para que el Señor pudiera hacer milagros. Dice el apóstol Juan que si se escribieran todos los milagros que el Señor Jesús, no cabrían todos los libros de la tierra. El Señor Jesús hizo milagros. Y debemos saber, hermanos, que el Señor sigue haciendo y obrando milagros en su pueblo. He aquí, como decía mi pastor, que está nuevamente el hermano Juan, y sabemos que la hermana Belén y que todos los hermanos que están fuera de aquí el día de hoy por enfermedad, el Señor nos va a restaurar. Porque un Dios de poder, un Dios de corazón, un Dios de amor, un Dios que siempre quiere lo mejor para su pueblo. Hermanos, Rahab, a pesar de ser una mujer ramera, de tener esa maldición, si vamos al Evangelio de Mateo del capítulo 1, ella es parte de la genealogía del rey David y por lo tanto de nuestro Señor, del Rey de Reyes, de Jesús. Amén. Entonces vemos cómo el Señor limpia todo eso, quita el pecado. Ella se arrepintió y ella se casó con uno de los espías. Ella se casó con Salmón y no había que era un pez, se llamaba Salmón. Aleluya. Sí, gloria a Dios. Y después de ahí vemos que siguió. Después Salmón, su hijo tuvo un hijo que se llamaba Obed, y luego tuvo un hijo que se llamaba Boz, y Boz se casó con Ruth, y así empieza el Señor a limpiar todo. Hermanos, las cosas viejas pasaron, ya no estamos bajo esa maldición, ya no tenemos esas maldiciones en nuestra vida. Y debemos estar convencidos y debemos de hacerlas y arrebatar nuestras promesas en el Señor, porque si vivimos en la eternidad no podemos. Miren, vamos a Gálatas 3, por favor.
favor. Gloria a Dios. Aleluya. Gálatas 3, vamos a leer a partir del 10. Sí, vamos a leer a partir del 10. Dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas en este libro de la ley para hacerlos. 11. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellos. 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Hermanos, nosotros no podíamos ser justificados por la ley, ni la podíamos cumplir. 613 mandamientos tiene la ley. No hubo un hombre, excepto el Señor Jesús, que la pudo cumplir. Pero Él vino a cumplirla por nosotros, hermanos. Él vino a quitar esa maldición y a darnos la vida eterna, hermanos. Hay que tener mucho cariño por el Señor Jesús, porque Él siempre está con nosotros. Mi hermano, si nosotros nos ponemos kippah y guardamos el Shabbat y empezamos con todo esto de la ley, hermanos, no la podíamos cumplir. El Señor Jesús fue el único, ni aun los maestros, ni los sacerdotes, Anás, Caifás y todo, Gamaliel y todos, Pablo incluso cuando era fariseo, nadie podía cumplir la ley, hermanos. Estábamos en maldición para la ley, pero mire, dice que el justo por la fe vivirá, amén. Y que esa promesa se la dio a Abraham cuando aún no existía la ley, y dice la palabra de Dios que nosotros somos hijos de Abraham, amén. Entonces hay que tomarlo, nosotros somos hijos de Abraham y somos libres de la ley, amén. Nadie va a poder cumplir la ley, porque Cristo nos redimió de esa maldición de la ley. Aleluya, santo. El que vino a ser el Señor Jesús vino a morir en la cruz por nosotros, hermanos. Nosotros no podíamos ni cumplir la ley, ni limpiarnos el pecado, ni quitarnos el pecado. Él vino, y toda el acta que nos era contraria, el Señor la presentó y la clavó en la cruz por nosotros y por cada uno de nosotros, de los que estamos aquí en el mundo. Él murió. Él se señoras y señores. Miren, yo estoy terminando porque, bueno, a mí me gusta siempre ser breve, pero que sea la palabra la que fluya. Vamos a primera de Pedro, capítulo 3. Ya con eso estamos terminando, hermanos. Gloria a Dios. Ustedes son muy hábiles y lo encuentran rápidamente. Primero de Pedro 3 y el versículo 9. Dice así la palabra de Dios: no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamados para heredáis es bendición, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua y sus labios no hablen engaño. Apártense del mal y hagan el bien, busquen la paz y síganla. Amén. Entonces el Señor Jesús, hermanos, nos quitó, y no debemos de regresar hoy el mal. Cuando alguien nos haga mal o cuando alguien nos desea mal, hay gente que nos desea mal, sí la hay, hermanos. Somos cristianos y nos constituimos en enemigos del mundo, porque ya andamos en el mundo. No somos de este mundo, vivimos aquí, pero no somos de aquí, hermano, y estamos esperando nuestra morada celestial. Amén. ¿Cuántos esperan que el Señor venga por ustedes? Hermanos, y con respecto a que somos, tenemos maldición o algo, si no damos el diezmo, el viernes
El pastor y yo hablamos algo respecto de eso. Bueno, estuvimos hablando de eso. Maldición no vamos a tener si no damos el diezmo, pero no vamos a tener las bendiciones que dice la palabra de Dios, que el Señor va a reprender al devorador, y devorador es que lo va a reprender en enfermedades, en economía, en problemas familiares. Hermanos, el Señor nos vino a redimir de la maldición en la que estaba este mundo. En mucho mundo del día de hoy sigue en maldición. ¿Por qué? Por no seguir al Señor Jesús, por no estar en los pies del Señor Jesús. Sí. Es momento, hermanos, como les digo, de hacer caso de eso, de que el amor de muchos iba a enfriar y quitarlo, volvernos al Señor, no por necesidad, sino porque debemos de vivir una vida santa del Señor, porque nos da libertad y nos da todo. Sí, hermanos. Hermanos, como nuevamente les comento, como cada vez que predicamos, pasa al altar y reconcíliese con el Señor. Yo creo que siempre debemos de reconciliarnos con el Señor, porque siempre hemos pecado, siempre hemos hecho algo que está fuera. Y reclame sus bendiciones, pídaselas al Señor. Él es justo, Él es el Rey de justicia, Él es el Rey de amor.